Hoy, en Grandes Misterios de la Historia. La conclusión de Roswell, el primer testigo. Previamente, un exagente de la CIA, Ben Smith, investiga qué fue lo que se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947. Yo no me creo nada de esa teoría del globo. ¿En serio? Sí. El objeto, un misterioso diario encontrado entre las costas de Jesse Marcel, el primer oficial en llegar a la escena. No era algo de este planeta, de eso estoy seguro. Un criptógrafo experto cree que tiene mensajes ocultos. Para un criptógrafo, eso indica algún tipo de cifrado. Tal vez sean detalles de lo que Marcel vio en realidad. Él vio la nave. Soy Lawrence Fishburne, y hoy la búsqueda del autor del misterioso diario continúa. ¿Acaso fue uno de los oficiales del grupo de Marcel que manejaba la misma información? Ben Smith está cerca de la verdad. ¿Fue uno de estos hombres el autor del diario? ¿Fue escrito por un oficial del ejército que tenía información clasificada sobre Roswell? Algunas palabras y letras combinadas parecen tener sentido. Este hombre es la llave de todos los secretos. ¿Y qué le dijo Jesse Marcel a su familia antes de compartir su historia con el público? Él nos dijo que le pidieron que cambiara la historia. Encontré todas esas cosas y me dijeron que no hablara. ¿Fue una nave extraterrestre la que se estrelló en Roswell? La conclusión de la investigación comienza ahora. El ex investigador de la CIA, Ben Smith, viajó a la costa del Golfo de Luisiana para visitar Houma, la ciudad natal de Jesse Marcel y donde pasó los últimos 36 años de su vida. Tranquilo y rodeado de las personas de su pequeña comunidad natal, Smith cree que Marcel pudo haber revelado secretos del choque a su familia y amigos. Aquí están el señor y la señora Marcel. Seguro le agradabas, se ven muy felices. Yo aparezco en su libro. Ella decía, podrías venderle hielo a un esquimal. Porque yo siempre lo persuadía de contarme sus historias. Y siempre me contaba lo que quería. Ahí estamos los dos. Tengo puesta mi camisa de la Universidad Nicholls State. Oh, por Dios. Fue hace tanto tiempo. Linda Corley conoció a Marcel en 1981 cuando grabó una entrevista con él para su clase de psicología de pregrado en la Universidad Nicholls State. Marcel estaba retirado y vivía con su esposa, Bill. En 2007, ella convirtió su entrevista con Jesse en un libro titulado For the Sake of My Country. Tenía esta pequeña grabadora de cintas y le pregunté si se sentía cómodo. Me dijo sí. Bien. No te rompas, no te rompas. Lo que diré es que el material que recogí era algo que jamás había visto. Y no he visto nada parecido desde 1947. Cuando llegué a casa traje algunas de las cosas y las puse en la cocina. Mi hijo tenía 11 años. Él estaba ahí y vio muchas cosas en el suelo de la cocina. Algo que no recuerdo es si lo recogí yo solo o si Jesse me ayudó a ponerlo de vuelta en mi auto. Verán, tenía que volver a la base esa noche. Durante la entrevista le pregunté, ¿me cuentas algo que no esté en el libro? Linda se refiere al primer libro que expuso la coartada del gobierno sobre Roswell, llamado The Roswell Incident. Fue escrito por Charles Berlitz y William Moore en 1980. Se apoyó mucho del testimonio de Jesse Marcel. Le pregunté 1,000,000 de veces, ¿me dices algo que no esté en el libro? Y al final lo hizo. Lo que Marcel le dijo a Linda fue que su hijo, Jesse Jr., describió mal los restos que él llevó. Jesse Jr., quien tenía 11 en ese momento, dijo que había recogido unos pequeños soportes, unos de perfil doble T. Lo más inusual que vi en los arrestos fueron los perfiles doble T, o al menos eso creo que eran, porque eran muy livianos y muy sólidos, y tenían algo escrito en su interior, y eso es lo que me dijo que no había visto algo como eso antes.
Él hablaba de los símbolos que vio en esos restos y la señora Marcel dijo, creo que Jesse Jr. tiene un dibujo de eso. Y él dijo, bueno, Jesse se equivocó de todos modos. Ajá. Tenía un cuaderno conmigo y le dije, ten esto, ¿por qué no me dibujas algo? Te pondré una grabación en la que describe lo que está dibujando. Para empezar, Jesse no sabía lo que hacía. Está bien, dibújalo tú entonces. Dijo que parecían perfiles doble T, pero no lo eran. Se veían así. El otro se veía así. Curvas. De un lado a otro, ¿sabes? Iban de izquierda a derecha, como... o bien... Bueno, no sabría decir en qué dirección iban. Él no parecía dudar de su recuerdo de eso. Ese es su dibujo, ese es el original. Ajá. Le dije, ¿podrías firmarlo? Y él dijo, sí, me cuesta creer que tuve el coraje para decirle eso. Y lo firmó y dibujó el soporte y puedes ver que no era un perfil doble T. Dijo que eran de color rosa y violeta y luego escribí eso, esa es mi letra. Estos son algunos bocetos iniciales según lo que él me dijo. Sí, eso es algo que yo no podría descifrar. ¿Hablamos de madera? ¿Hablamos de metal? Dijo que era madera. Fue muy específico, pero dijo que no se quemaba. ¿Cómo supo que no se quemaba? Trató de quemarlo con un encendedor. Él dijo, se sentía como madera, parecía madera, pero como no arde no es madera. Es algo que no había visto antes en la tierra. Así lo describió. Sí. Le pregunté, ¿por qué no guardaste un pedazo? ¿Por qué no lo hiciste? Yo habría guardado un pedazo. Claro. Verás, encontré todas esas cosas y me dijeron que no hablara. Mantuve mi promesa y estuve 32 años sin hablar del tema en absoluto. ¿Guardaste el secreto por tanto tiempo? Eso es correcto. Yo era un oficial de inteligencia. Me encargaba de la seguridad e inteligencia de la base. Aún tengo una promesa con mi país. Claro. Es el juramento que hice de no divulgar cualquier cosa que pueda comprometer los secretos militares. Las palabras que usó quedaron en mi mente. Mantuve mi promesa por 32 años. No quiero nada de publicidad, solo quiero paz. Dijo eso más de una vez. Solo quiero paz. ¿Por qué no sientes paz? ¿Pudo haber estado callado otros 32 años? ¿Por qué habló? Algo debió molestarlo para que quisiera sacarse ese peso de encima. Tengo 3 grabaciones que duran unas 4 horas. Y en ese tiempo, él y yo nos volvimos muy cercanos. Me dijo, eres bienvenida cuando quieras. Linda dice que cuando llegó a casa, no podía dejar de mirar los símbolos que Jesse había dibujado. Había estudiado caligrafía, códigos y escrituras para otras cosas. Y esa noche fui a casa e investigué sobre escrituras antiguas. Y eso fue exactamente lo que él dibujó. Eso fue lo que él dibujó. Exactamente. Linda dice que lo que Jesse dibujó parecía una taquigrafía llamada notación tironiana, la cual se originó en la antigua Roma en el siglo IV a.C. Ella dice que los símbolos que Jesse dibujó significan viaje y vuelo. Regresé al día siguiente. Amablemente me invitaron a pasar de nuevo. Y le mostré escrituras antiguas. Es decir, mira, este de aquí, estos guiones de aquí, es casi igual a lo que él dibujó. Y hay una clave para descifrarlo. Les di mis teorías sobre cuál podría ser el origen de esa escritura. Sí, creo que vi eso. Y su respuesta a lo que dije fue algo intensa. Pero no hubo ninguna enemistad. Me dijo que volviera cuando quisiera. Sí. Y luego, las llamadas. Él decía, no uses nada de lo que te di, todo es mentira. Luego llamaba diciendo, no le digas nada a la prensa. Se oía indignado en el teléfono. Aún recuerdo mis respuestas. No voy a decirle a nadie sobre esto. Esto es para la escuela, ¿entiendes? No voy a ir contándolo a la prensa. Y luego no volví a escuchar de él. Estaba destrozada. ¿Tú qué crees que causó ese cambio? Bueno, creo que fue la segunda visita. Lo que pasó y ocurrió allí fue lo que hizo que él llamara y pidiera que no lo usara. Ajá. Lo único que hice en esa visita fue mostrarle las escrituras antiguas. Escrituras antiguas, claro. ¿Qué tal si le dijeron que las escrituras significaban algo para el gobierno o algo así? Algo que no debía decir.
algo que no debía dibujar ni escribir, porque ¿qué tal si eso era algo alienígena y tenía miedo de contarlo? Son solo suposiciones, porque no sé qué más pensar de esas llamadas. ¿Qué más podría pensar? ¿Alguna vez mencionó si era cercano a alguien en la base? ¿Alguien que fuera muy importante para él? Él solía hablar de Cavit. Respetaba mucho al coronel Blanchard. El coronel Blanchard se negó a transferirlo 3 meses después, porque decía que él era muy importante y lo necesitaban allí, pero el resto lo quería fuera. Y no le importaba el general Raimi. Él decía que el general Raimi sabía que no era un globo. Entonces, ¿crees en la historia de Jesse? Sí, y creo que Jesse la cree. Siempre creí que Jesse creía en su historia. Nada parecía inventado, nada parecía falso. ¿Pensaste que él guardaba un secreto que no compartió contigo? Bueno, él me dijo, no te estoy contando todo. Aún hay cosas que no puedo contarte. Y le dije, ¿por qué? Y él dijo, por el bien de mi país. El bien de su país. Esa frase de Jesse inspiró el título de mi libro. ¿No estás divulgando todo lo que sabes? No puedo. Por el bien de mi país. Ben Smith acaba de escuchar una entrevista grabada con Jesse Marcel. Encontré todas esas cosas y me dijeron que no hablara. En la que Marcel dice que era su deber no hablar sobre Roswell. ¿No estás compartiendo todo lo que sabes? No puedo. Por el bien de mi país. Ahora Smith vino a Nueva York para intentar comprender por qué Marcel sintió esa extrema presión de guardar el secreto, incluso luego de haber dejado el ejército. Hola, Ben. Hola, Leslie. Pasa. Gracias. Leslie Kean, escritora del libro UFOs, Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record, dice que es riesgoso que miembros del ejército hablen sobre los ovnis. Para las personas en el ejército existe un tabú, un estigma sobre los ovnis. Ellos temen hablar del tema, creen que podría comprometer sus cargos y sus carreras. Sienten un gran respeto por sus colegas, temen que alguien pueda pensar que hay algo mal con ellos. Aún mantienen esas actitudes, lamentablemente. Suenas convencida de que hay un tabú con los ovnis. Ese estigma es un factor importante para el individuo ahí afuera que ha visto algo parecido. Y es un factor que justifica la pregunta de por qué no se han hecho más investigaciones de ello, porque no hay dinero para financiar algo que ellos consideran un tabú, básicamente. Claro. Pero creo que ha mejorado bastante. La historia del New York Times del 17 de diciembre de 2017 cambió las cosas. En diciembre de 2017, Leslie Kean difundió la historia de que el Pentágono tenía en marcha un programa secreto para investigar ovnis, aunque previamente el ejército había declarado que las investigaciones de ovnis habían acabado en los 60. El Pentágono tenía un programa secreto que empezó en el 2007, pero tengo fuentes que me dijeron que el programa empezó mucho antes. Kean reveló no solo un programa ultrasecreto, sino también reportes de pilotos del ejército que habían visto ovnis más de una vez. La versión en línea de la historia, la que casi todos han leído, incluye 2 videos oficiales del Departamento de Defensa que muestran objetos no identificados y se aprobó su difusión. Es un maldito dron, hermano. Hay toda una flota de ellos. Revisa el área. Esos videos son espectaculares y atrajeron a varios lectores al artículo y, hasta donde sé, es la primera vez que el gobierno ha compartido públicamente videos de ovnis. Níquel 610 cambio. ¡Oh! ¡Lo tengo! Pero Kean dice que antes de compartir los videos, los pilotos se sentían presionados a no revelar lo que habían visto. Estos son patriotas, son las personas responsables de las vidas de los ciudadanos de su país, bien entrenados, bien respetados. Cuando ven algo, no se supone que hablen de ello, no hay a quien reportárselo. Es que, para mí es el límite entre la irracionalidad y el irrespeto. Eso les pesa,
y sienten que su propio gobierno no los toma en serio. Ese es el problema. Mira esa cosa de ahí. Ben Smith ve similitudes entre estos eventos y lo que la familia de Jesse Marcel dice que le pasó a él en 1947. Jesse Marcel Sr. le dijo a sus nietos que en Fort Worth, en su segunda conferencia de prensa con el general Ramey, lo escoltaron a la habitación porque fue el primer testigo de todo y él estaba cuando hicieron el reporte del platillo volador, y luego le dan estos restos y le dice a sus nietos que esos no eran los restos que había encontrado. ¿Y tuvo que fingir que sí eran esos en la conferencia? Le dijeron que se callara y que le siguiera la corriente. Eso fue lo que él dijo. En aquel entonces era común que estos altos rangos del ejército, pues, supieran mucho pero se quedaran callados. Y luego se llevaban todo a la tumba y eso era todo. Claro. Siento mucho respeto por los Marcel y por los testigos Roswell, por supuesto. Cuando los ves hablar y los escuchas, ellos son muy convincentes. No tengo duda de que creen cada palabra de lo que dicen. No están mintiendo o algo así. Ellos vivieron esa experiencia, descubrieron algo, creen que es lo que ellos dicen que es y son extremadamente convincentes. No hay más opción que tomarlos en serio. Solo desearía más información que respaldara sus palabras. Las pruebas podrían estar escondidas en el diario que Jesse Marcel guardó con sus posesiones más preciadas. Hasta ahora, la investigación de Smith comprobó que el diario es auténtico, que data de la época del incidente Roswell y que Marcel no es su autor. Smith quiere descubrir quién escribió el diario y por qué lo hizo. Si no te gusta buscar información, olvídate del periodismo y la inteligencia militar. Tienes que seguir tu instinto porque solo así encontrarás el oro. Si fuera así, ya lo habrían encontrado. Cierto. Para planear su próximo paso, Smith va con Joe Papalardo, un periodista de aviación veterano con conocimiento en la historia militar estadounidense y el caso Roswell. Pues Craig, el criptógrafo, ha notado unas cosas que yo no había notado. Y luego él encontró algunos factores que podrían indicar que hay un código. Craig. Hola, tú debes ser Ben. Así es. Es un placer conocerte. Cuando Smith le llevó el diario a Craig Bauer, uno de los mejores decodificadores del país, Bauer pensó que estaba escrito en un cifrado secreto, una serie de letras y palabras inventadas por el autor. Crear un sistema de cifrado entre amigos es algo fácil de hacer, pero difícil de romper. Este posible sistema de cifrado empezó luego de Roswell. En agosto del 47 empieza esta extraña escritura. Sea lo que sea, coincide con esa extraña fecha, pero aún no tenemos el autor, así que aún no sabemos qué es. Bueno, con el asesino del Zodíaco fue igual y descubrieron el código. Siempre y cuando diga algo, se puede romper el código. Si alguien del grupo 509 escribió el diario y podemos identificar quién, eso podría llevarnos a otros documentos que nos permitan interpretar su significado. Es como una fotografía rota donde tú tienes la mitad y yo la otra. Si las juntamos, es el mapa del tesoro. Entonces, ¿quién, a tu juicio, sería ese alguien que pudo haberle dado este diario y deberíamos investigar? Bueno, según entiendo, la base de la Fuerza Aérea del Ejército en Roswell tenía un personal de 8,000 personas. En el 47 es una base enorme. Pero sería mejor enfocar mi búsqueda en el grupo 509 y luego en el grupo de contraespionaje. Ese es el tipo de persona que tendría información digna de ser protegida y que se la daría al hombre estrella del escándalo en Roswell. Como el oficial de inteligencia en Roswell, a Marcel se le confiaban los más grandes secretos. Y según su nieto, él no reveló nada de lo que vio en 1947 para proteger a su familia. Cuando mi abuelo empezó a hablar sobre su experiencia con el ovni en Roswell, él cuidaba sus palabras. No quería decirnos algo que pudiéramos divulgar y que pudiera poner a nuestra familia en riesgo. Parte del trabajo de Marcel era compartir información valiosa con los oficiales del grupo de bombarderos del 509. Smith cree que quien escribió el diario pudo haber compartido algo muy valioso con Marcel. Espero poder encontrar más muestras de caligrafía de otras personas que estuvieron en ese grupo, para ver si el autor de este diario fue alguien
del grupo de bombarderos. Te sugeriría que si eran del 509 y eran oficiales, puede que hayan servido en la Segunda Guerra Mundial. Ellos escribían muchos reportes a mano. Si eran oficiales, puede que haya muestras de caligrafía en los archivos y reportes de bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. De dónde venían y otras descripciones. Hay mucha información. Puede que encuentres algo importante o puede que no. Al menos es un punto de inicio. Sí, es un dato importante. No lo había considerado. Estás a un paso más cerca de resolver esta parte de tu misterio. Si descubres quién es el autor con ese análisis, podrías descubrir más sobre el motivo detrás. Estoy en camino de ver a Jennifer Nasso, una experta en caligrafía. Traigo conmigo varias muestras de caligrafías de personas cercanas a Jesse Marcel en la época del incidente Roswell. Ben Smith ha estado investigando a los oficiales del Grupo 509, compañeros de Jesse Marcel. Obtuvo muestras de caligrafía de 6 individuos, un círculo exclusivo que pudo haber sabido detalles de lo que se estrelló en Roswell. Si no le pertenecía a Jesse, pero lo guardó con sus posesiones más preciadas, tuvo que haberle pertenecido a alguien muy cercano a él. Ahora la pregunta es, ¿coincide la caligrafía de alguien con la del diario? Hola, adelante, pasa. Volví con más trabajo para ti. Dime lo que tienes. Le llevé el diario a un decodificador experto. En primer lugar, él revisó el diario y a sus ojos unas cuantas cosas llamaron su atención e indicaron que podía haber algún tipo de código. Pero él hizo las pruebas y no logró encontrar ningún mensaje coherente. Eso no le corresponde a una letra. Su otra teoría es que puede que sea una especie de sistema cifrado que solo el autor conocía. Eso nos lleva de vuelta a la pregunta principal. ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Así que traje varias muestras de caligrafía de individuos clave en la base de la Fuerza Aérea en Roswell. Empecemos con el coronel Blanchard, quien era el oficial al mando de Jesse Marcel y la cabeza del grupo bombardero 509. En 1947, el coronel William Bush Blanchard era comandante del grupo bombardero 509 en Roswell. Siendo un héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial que ayudó con el plan de bombardeo de Enola Gay en Hiroshima, Blanchard estaba a cargo de la única fuerza de ataque nuclear de Estados Unidos. Era un cargo en el que seguro sabía de cualquier operación secreta que involucrara su base aérea. El oficial con el que pudo haber sido más cercano era Jesse Marcel. Los Blanchards y los Marcel eran compañeros de Brill. Tenemos a Walter Haut, el oficial de información pública que organizó la conferencia de prensa y escribió la infame nota de prensa del platillo volador. Como el oficial de información pública, el teniente Walter Haut tenía órdenes de Blanchard de escribir esa nota de prensa sobre el disco volador recuperado. Años después, Haut confesó que él creía que Marcel decía la verdad, e incluso se atrevió a decir que él mismo había visto cuerpos de aliens. Tenemos a Bob Shirky. El teniente Bob Shirky fue oficial asistente de operaciones del Grupo 509. Si los restos eran extraterrestres, Shirky debió haber estado a cargo de programar el transporte hasta el Centro de Investigaciones del Ejército, el Wright-Patterson. Luego de retirarse del ejército, Shirky afirmó que Jesse Marcel decía la verdad. Y aquí tenemos a Edwin Isley. Él era el jefe de la policía militar del grupo de bombarderos 509. El mayor Edwin Isley estaba a cargo de la seguridad en la base. Él habría sido el responsable de salvaguardar los restos y controlar quienes tenían acceso a estos. Habiendo dicho eso, no sería raro asumir que él sabía lo que contenían las cajas. Él sería el responsable de organizar la operación de limpieza y la recolección de los restos. También está Patrick Saunders. Patrick Saunders era el administrador del coronel Blanchard, por lo que pudo haber estado involucrado en mantener los archivos y redactar las órdenes. Patrick Saunders era el primer suplente del coronel Blanchard.
Había volado en 37 misiones de combate en la Segunda Guerra Mundial y tenía tantas medallas como su jefe. Como el suplente del coronel Blanchard, él debió haber estado en la habitación donde Marcel fue a reportarle todo al coronel luego del choque. Si hay alguno del grupo de bombarderos del 509 que sabe todo, es este hombre, Patrick Saunders. Y si su caligrafía coincidiera, resolvería el enigma del diario porque este hombre tenía acceso a toda clase de secretos. Y puede que haya querido confiárselos todos a Jesse Marcel. Bien, vamos a comparar estas muestras con el diario. Lo primero que puedo notar en la firma de Blanchard, eso es todo lo que tenemos, ¿correcto? Correcto. El solo contar con una firma para comparar con cientos de páginas de un diario representa una gran limitante para la examinación. Lo que veo en la muestra de Patrick Saunders de aquí, aunque es más que solo una firma, es solo una oración. Por lo que la limitante sigue siendo la reducida cantidad de la muestra. Entiendo. La copia es algo borrosa. Sí. Y es difícil ver los movimientos de la pluma. Y algunos de los rasgos más sutiles en la formación de las letras se pierden por la calidad de la imagen de esa copia. Viendo la caligrafía de Walter Haut y la de Bob Shirky, la muestra que tenemos es más grande. Sí. Por lo que nos dará mucha más información y algunas características que podré comparar con el diario. Si puedes darnos cualquier tipo de información nueva, no importa si no es mucha, podría ayudarme a descartar una persona del círculo cercano a Jesse Marcel. Y si hace falta, tendré que expandir mi búsqueda para poder identificar quién fue el que le dio este diario. Smith dejará el valioso diario de Jesse Marcel en manos de Naso, esperando que ella pueda descubrir quién es su autor. La búsqueda del autor del diario continúa, y Ben Smith regresa a la ciudad natal de Jesse Marcel, Houma, Luisiana. La nieta de Marcel, Denise, convenció a parte de su familia de compartir algunas de las historias que Jesse les contó. Bien, ¿cuál es su parentesco con Jesse Marcel? Él era el tío de mi cuñado. Bien. Pero siempre lo llamé tío Jesse. Sabes, todos somos primos. Sí. Mi abuela y Jesse eran hermano y hermana. Oh, vaya, genial. Bueno, ¿tú hablabas mucho con él? Sí, éramos muy cercanos. Fuimos sus vecinos por 10 años. Iba mucho a su casa. Smith quiere saber todo lo que Marcel les haya contado personalmente. Sus recuerdos parecen claros. Wallace, ¿qué edad tenías cuando Jesse compartió su historia contigo? Era un adolescente. ¿Un adolescente? Diría que fue como en 1957. En 1957, solo 10 años luego de Roswell. Sí. ¿Bien? Tenía 12, 13 años o algo así. Sí, claro. Él me dijo, no creas todo lo que el gobierno dice. Y empezó a contarme la historia del choque en Roswell y cómo lo obligaron a mentir sobre ello. Esto significa que 2 décadas antes de decirle al mundo del choque de la nave extraterrestre, Marcel le contó la misma historia con los mismos detalles a sus allegados. ¿Qué detalles describió? ¿Mencionó el choque de un ovni? Él mencionó... Me habló del choque de un ovni. Bien. Él me describió su aspecto. Luego me di cuenta de que él me decía que gente del espacio llegó a la Tierra. Bien. ¿Cuál fue tu reacción entonces? ¿En qué pensaste? Miré arriba al cielo nocturno. ¿Le creíste? Claro que sí. Claro. Dudo que el tío Jesse le haya mentido a alguien. Cierto. No era un hombre mentiroso. Wallace recuerda haber hablado con Jesse. Yo no recuerdo haber hablado con él. Bien. Pero Jesse le contó a mi padre historias de lo que había ocurrido realmente en Roswell. Y esas historias contaron mucho más de lo que Jesse Marcel dijo en público. Lo que más llamó mi atención fue que Jesse hizo un dibujo de un alien. ¿Jesse hizo un dibujo de un alien? Sí.
un dibujo a mano de un alien. Ah. Sí. Mi padre perdió ese dibujo. Pero varios años después, él escribió, esta imagen se ve como la que Jesse dibujó para mí. Se parecía al dibujo que Jesse hizo. Sí. Es la primera vez que escucho una historia de Jesse dibujando o mencionando un alien. No recuerdo que mi padre dijera que Jesse vio un alien. Bien. Tal vez alguien le contó sobre ellos. Entonces, Wallace, ¿crees que algo extraterrestre chocó en 1947? Sí. Bien. ¿Jesse alguna vez te contó, June, sobre su experiencia en Roswell? Sí. ¿Lo hizo? Lo hizo. Creo que fue en el 74 o 76 más o menos, cuando empezó a contarme sobre ello. Básicamente lo mismo que ellos dijeron. Encontró los restos, dijo que no era algo de este planeta. Él describió el metal. Decía que podrías arrugarlo, pero que volvía automáticamente a su forma original de memoria. Bien. ¿Usó la palabra memoria? Bien. Y mi hija, que tenía 10 entonces, se acercó a él y le dijo, tío Jesse, ¿había cuerpos? Y él la miró con sus ojos un poco vidriosos y le dijo, hay cosas para las que este mundo no está preparado. ¿Eso es lo que le dijo a tu hija? Hay cosas para las que este mundo no está preparado. Correcto. Frente a sus familiares, Jesse mostró emociones que tuvo que esconder del mundo exterior. A veces parecía estar molesto con el gobierno. Nos dijo que lo obligaron a cambiar la historia para que no fueran los restos de un ovni, sino que un globo meteorológico. Creo que le molestó mucho el que lo obligaran a mantener la boca cerrada. Era un gran hito en la historia estadounidense y él no podía hablar de ello. Y fue él quien lo encontró. Y luego él tuvo que mentir. Cierto. ¿Sabes? Y eso lo destrozó. Cierto. Sí, lo hizo. Creo que él necesitaba hablar de eso con alguien. Y en el 78 o 79, él decidió armarse de valor y decidió que iba a hablar. Sí. Pero escucharon estas historias antes de que fueran divulgadas por los medios. Totalmente. A una escala masiva. Totalmente. Él siempre fue muy abierto con la familia sobre eso. Mis familiares estaban conscientes de ello. Les molestaba que las personas pensaran que él estaba inventando todo, ¿sabes? Tuvo que aguantar algunas burlas y cosas así. Bueno, las burlas no vinieron de nuestra familia, sino de extraños. Los extraños se reían de él y lo llamaban el loco Jesse, porque... ¿En serio? Porque habían escuchado su historia sobre Roswell. Debió ser muy duro para un oficial de inteligencia y veterano condecorado que sus vecinos y su comunidad lo ridiculizase así. Creo que fue muy duro para él. Bueno, todos los reportes se perdieron, los archivos originales se perdieron. A este punto es la palabra de Jesse contra la del gobierno, ¿no? Parte de mi investigación, solo una parte, es ver si puedo encontrar alguna evidencia de que ocurrió. Sí. June, ¿alguna vez Jesse insinuó que había algo más información, más detalles o incluso algo oculto en su casa? Él me dijo que fue a su casa, luego de Roswell, y que había algunos restos en su auto. Él los sacó, los llevó adentro y se los mostró a la familia. ¿Qué otras cosas pudo haber hecho? No lo sé. Nunca me dijo si tenía algo oculto, ¿sabes? ¿Alguna pieza o algo parecido? No. Luego de reunirse con la familia Marcel en Houma, Luisiana, el exinvestigador de la CIA, Ben Smith, y la nieta de Jesse, Denise,
van a conocer a alguien fuera de la familia, que afirma que Jesse le contó detalles extraordinarios del incidente en Roswell. Secretos que podrían estar ocultos en las páginas del misterioso diario. Él empezó diciendo, escucha, esto que me pasó a mí fue real. Calvin Parker dice que un amigo en común los presentó a él y a Jesse Marcel. Tu abuelo me dijo que revelaron una ubicación falsa para mantener al público general de la ubicación real. Llevaron globos meteorológicos al campo y trataron de distribuir piezas por él para que la gente las encontrara. Eso nunca lo había escuchado. Parker dice que Jesse Marcel le contó sobre una operación militar para recuperar cuerpos alienígenas y planear una coartada usando los globos meteorológicos. La primera vez que él lo mencionó, dijo que sí había unos cuerpos. ¿Él dijo que vio unos? Exacto. Una unidad especial se llevó los cuerpos. Él no participó en eso. Pero los llevaron de vuelta a la base en Roswell. ¿Y te contó todo eso a ti? Sí, él me contó todo eso. Es interesante que estos detalles no se hayan escuchado antes. Sí, yo tampoco los había escuchado. Que no le dijo a Linda Corley o a miembros de su familia. Él no nos dijo, correcto. Esto es muy... Bueno, él sentía que podía decirme. Yo le dije, mientras él estuviera vivo no iba a decir nada, y así fue. Para mi sorpresa, él me dijo, tengo algo que quiero mostrarte. Entonces él me dijo, tengo evidencia. Tengo muchas pruebas de pruebas. eso. Jesse dijo que tenía pruebas. Le dije, me encantaría verlas. Y él me dijo, hay un destornillador en un cajón de la cocina, búscalo. Luego ve, quítale la tapa al calentador de agua y tráemelo hasta aquí. Según Calvin Parker, Marcel le dijo que había guardado piezas del choque de Roswell y que las había escondido dentro del calentador de agua de su casa. Estaba desatornillándola, iba a ver las piezas. ¿Entonces pudiste tocarlas con el destornillador? Casi lo hice, pero alguien llamó a la puerta. Por Dios. No sé quién estaba tocando a la puerta, pero Jesse no quiso decirme. Claro. No me sentía bienvenido ahí, entonces me levanté y me fui. Planeaba volver al día siguiente, pero tenía que ir a trabajar. Estuve lejos por 160 días. Luego volví y no podía esperar para ir a ver esas piezas. Fui a su casa y me enteré que había muerto. Me rompió el corazón. ¿Tu padre alguna vez habló del calentador del agua, de haber ocultado piezas ahí? No, esta es la primera vez que escucho esta historia. Lo único que sé es que mi abuelo no guardaba nada. De casualidad, él dijo por qué no lo había dicho antes. Eso habría ayudado a probar que su historia no era inventada, porque hubiera dicho, oigan, tengo pruebas. Y me pregunto, me da curiosidad saber por qué él no mostró las piezas antes. Bueno, él era muy leal a su país, estuvo en el ejército. Tú sigues las órdenes si el ejército te da órdenes. Y yo creo que había algo de peso en su conciencia sobre rebelarse contra las órdenes que le habían dado. Sí. Él me dijo que cuando tomó esas piezas le costó mucho mantenerlas ocultas, pero él sabía que no las volvería a ver si las sacaban de Roswell. Entonces él, por no tener una palabra mejor, tuvo que robarlas, sí, ¿no? Él robó las piezas. De la operación de limpieza. Sí, en su lecho de muerte. Cierto. Podías verlo en su físico. Iba a llevarse el secreto a la tumba. Sí. Pero mentalmente parecía estar intacto, parecía estar presente. No quería morir con eso en su conciencia. Desde un punto de vista de seguridad, tiene sentido que Jesse Sr. pensara que mantendrían la mira en su familia. Sí. Y que haya querido decirle a alguien que le creyera y que pudiéramos encontrar sin comprometer a su familia. Cierto. Alguien como Calvin. Exacto. Puede que haya restos de lo que encontró. Probablemente estén en la casa si siguen allí. ¿Entonces crees que las piezas aún están en la casa? Sé que podría ser así. La casa está a pocos kilómetros de aquí. Sí, eso lo recuerdo muy bien. Y ya fui al campo de escombros.
Fui a buscar piezas y es difícil encontrar algo, pero aquí hay un nuevo indicio que no tenía antes en mi investigación. Podría resolverlo todo. Es nuestra oportunidad de encontrar unos restos del lugar del choque. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. El placer fue todo mío. Muchas gracias. Denise, gracias. Gracias. Lo primero en la lista es ir a esa casa y ver qué podemos encontrar. Lo más difícil del campo de escombros es que si encontramos una pieza de metal, no sabemos cómo llegó hasta allí. Muchas personas han estado ahí. En el campo, antes y después, pudo haber llegado de miles de formas. Pero si hay algo oculto dentro del calentador de agua, sabemos que fue tu abuelo quien lo puso ahí. Si logran encontrar una pieza del sitio del choque, eso podría ser un gran progreso en la investigación de Roswell. Smith y Denise Marcel tratarán de entrar a la antigua casa de Jesse Marcel, que está a solo pocos kilómetros. Evaluemos la situación. Esta persona no nos conoce, no la conocemos. Correcto. Tenemos que estar preparados para todo. Te entiendo. Bien. Puede ofrecernos galletas o apuntarnos con un arma. Bien. La verdad no tengo idea. No digamos que somos investigadores de ovnis. Oh, sí, no. Investigamos la historia de familias locales, ¿sí? Bien. Solías vivir en esta casa, la de la familia Bien. Marcel, y luego podemos mencionar los ovnis cuando estemos cómodos y no se asusten. Es una buena idea. Esta es la parte que me pone nervioso, pero también me emociona mucho. Sí, mucho. ¿a qué te refieres? ¡Hola! Hola, ¿cómo está? Hola. Hola. Soy Ben. Soy Matt. Matt, es un placer. Hola, soy Denise. ¿Y qué los trae por aquí? Oh, Denise, solía vivir aquí. Bueno, su abuelo vivía aquí. Mi abuelo vivió en esta casa. ¿Le importaría si ella pudiera enseñarme la propiedad y mostrarme dónde estaban las cosas? El dueño se niega a dejarlos entrar. Y por ahora es imposible comprobar la historia de Parker. Me encuentro al sur de Nuevo México, camino a casa de un hombre llamado Chuck Wade. Él asegura que tiene una pieza que recuperó del posible lugar del choque. Ben Smith no pudo entrar a la antigua casa de Jesse Marcel para verificar si había restos del choque ocultos. Ahora Smith sigue otro indicio y va a reunirse con un hombre llamado Chuck Wade, quien asegura que tiene piezas de una nave alienígena que se estrelló en 1947. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Chuck? Pasa adelante. ¿Tu padre conocía a Mac antes de ese julio? Oh, sí. Si eres el hombre que es dueño del bar, todos te conocen. Sí. Mi padre fue dueño de ese bar por muchos años. Y yo amaba ir ahí a escuchar historias. Tenía 7 años el año que pasó el incidente Roswell junto a Corona. El padre de Chuck Wade, Jesse Wade, era el dueño del bar en Corona, donde el granjero Mac Brazel vino a mostrarle a sus vecinos los extraños restos que encontró mientras pastoreaba ovejas. Y aunque se le conoce como el incidente Roswell, la pequeña comunidad granjera de Corona era la más cercana a donde Mac encontró los restos. Mac Brazel encontró algo que le es desconocido y extraño en el rancho Foster. Entonces fue a Corona y le pidió a mi padre que saliera a ver lo que él había traído, porque Mac no sabía qué era. Pero mi padre estaba ocupado. Él estaba solo en el bar y mi padre eligió no cerrar el bar. Él se arrepiente de eso. Siempre desearía haber ido con Mac a ver qué había allí. Chuck Wade también quería ver qué había afuera.
Luego de haber tenido su propia compañía de construcción, Wade ha dedicado los últimos 20 años de su vida a investigar ovnis. Bien, cuéntame un poco sobre algunos de los restos y piezas que tú recuperaste. ¿Podría ayudar a mi investigación de Roswell? ¿Has estudiado el choque en las llanuras de San Agustín? No. Wade ha llegado a una sorprendente conclusión. Roswell fue uno de varios choques de ovnis que tuvieron lugar al sur de Nuevo México en esa época. Según Wade, hubo 7 choques de ovnis en total. 5 de ellos ocurrieron en la primera semana de julio del 47. El primero aquí fue en agosto del 45. Este de aquí, entre la noche del 1 y 2 de julio del 47. El 3, 4, 5 y 6 fueron como a las 11 el 4 de julio del 47. Y este de arriba fue en marzo del 48. Chuck Wade tiene una teoría de por qué las naves chocaron. Lo que pasó, amigos, es que en el Laboratorio Nacional de Los Álamos instalaron 3 grandes y potentes radares para proteger todo el territorio. Wade, quien supervisó la construcción de docenas de torres de control aéreo en Estados Unidos, cree que las poderosas señales emitidas por los radares del Laboratorio Nacional de Los Álamos causaban cortocircuitos en las naves. Electrocutaba a los pasajeros y luego se prendía en llamas. De los 7 choques de ovnis que menciona, Wade se obsesionó con uno en particular, el cual cree que se estrelló en las llanuras de San Agustín 48 horas antes del choque en Roswell. Nuevo México es un cuadrado. Corona está muy cerca al centro del estado. El incidente Roswell ocurrió a 48 kilómetros al sudeste de Corona. Las llanuras de San Agustín están aquí a 322 kilómetros. Chuck empezó a ir a conferencias de ovnis. Uno de los ponentes había encontrado unas piezas del choque y quería ir a buscar muchas más. Chuck dijo que lo ayudaría y que llevaría a alguien a ayudar a cavar. Y eso hicieron. Eso fue en el 2004. Y encontraron algunas cosas. Me encantaría verlas, si me lo permiten. Bueno, si no me equivoco, están justo aquí. Los Wade tienen varias piezas. ¿Pueden decirme qué tengo aquí? Esto de aquí son láminas. Y luego estos de aquí tienen... Seguro aplastaron algo, pero estos son agujeros. De hecho, ¿puedo quitar el cristal para verlo de cerca? Claro, adelante. ¿Y ustedes pensaron llevarle esto al gobierno? ¿Hay alguna razón para hacerlo? Bueno, tengo curiosidad, ¿sabes? Claro, entiendo. Si encuentras un ovni, no sé, ¿qué diría el gobierno para ser honesto? Creí que habían dicho que no existían. Sí, es cierto, la postura oficial es que no existen, pero las cosas están cambiando ahora. Es una buena pregunta, pero no. Trato de evitar al gobierno tanto como puedo. Hay una gran, monstruosa y gigante coartada del incidente Roswell. Nadie en Corona podía. De hecho, nos ordenaron que no habláramos del choque. Sí, la comunidad desconfía bastante de los investigadores de ovnis del gobierno federal. Pienso que eso proviene de las reacciones e histeria del año 47. Encontraron algo en el rancho Foster. No sabían qué era ni de dónde venía. Creo que Jesse Marcel estaba diciendo la verdad. No creo que tenga razones para decir algo que no sea verdad. Lo de Roswell vino del espacio, no era un globo meteorológico. Vaya, esto es fascinante. ¿Puedo llevarme una pieza para examinarla yo mismo? ¿Tú qué crees? No lo sé, por mí está bien. ¿Te importa si me llevo esta? Oh, no, ¿seguro? Adelante, por favor. Bien. Todas las que quieras, todas las que necesites. Quiero saber de dónde vienen, por qué están aquí, por qué no nos dicen.
Es muy difícil de cortar, Sí. de hecho, es... Smith planea examinar esa pieza de metal para ver los elementos que la componen y así intentar descubrir su procedencia. Estoy en las afueras de Denver, Colorado, en camino de ver a David Susi, el experto en accidentes. David Susi es un ex inspector de accidentes de la Administración Federal de Aviación. Susi ha investigado cientos de accidentes. Y cuando Ben Smith lo llevó al campo de escombros donde Jesse Marcel pensó encontrar restos de una nave espacial, Susi empezó por medir las corrientes de viento. Las palabras de Susi: lo que se estrelló aquí no era ligero. Esto contradice la historia del ejército estadounidense sobre el globo meteorológico, parte del secreto y confidencial Proyecto Mogul. La verdad, no me creo esa teoría del globo para nada. ¿En serio? David recolectó mucha información del campo de escombros, viento, características geográficas, clima. Espero que haya podido descartar algunos tipos de naves. Smith quiere que Susi compare sus conclusiones iniciales con el análisis hecho por los geofísicos canadienses Colin Miasga y Eric Johnson, quienes visitaron el campo de escombros hace poco. Susi se ha comunicado con ellos en línea. ¿Usan un radar de sondeo terrestre también? Sí, así es. Los geofísicos usaron un radar de sondeo terrestre y tecnología de rayos gamma para detectar anomalías en la Tierra. Mira eso. Vaya, eso es interesante. Son el tipo de marcas que un globo meteorológico no pudo haber hecho. Bueno, este es el radar. No tiene sentido. No puedo entender qué pudo ser. Hola, David. Hola, Ben. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, adelante. Oh, vaya, me muero por ver lo que has hecho hasta ahora. Bueno, hay mucho que ver. Puede que más de lo que quieras ver. Me gustaría empezar con esto. Esto es una panorámica de todo el sitio, vaya. toda el área. Esta es la supuesta trayectoria. Aquí encontraron los restos. Y desde aquí se extienden como a 1 milla en esta dirección y hacia allá. Hay muchos datos importantes que podríamos abordar, pero este es muy interesante. Esta área de aquí abajo hasta el fondo me intriga mucho, porque las lecturas gamma no son consistentes con el radar de sondeo terrestre. Nunca he visto algo así antes, no tiene sentido. Puede que tengas que explicarme esas lecturas porque me Está está bien. costando visualizarlo. Sí, hagamos eso. Estas áreas rojas indican que el radar de sondeo dice que son muy densas. Es ahí donde ¿Sí? están las rocas. Y estas cosas... Aquí hay ejemplo de un área densa. En esta área podrías esperar ver rayos gamma bajos, porque estos no están pasando, bloquean el gamma. Veamos este punto de aquí. Los rayos gamma son amarillos o verdes. Y si hay menos gamma, es azul. Y por aquí está el azul claro, donde hay rocas. Y luego aquí tenemos lo Coincide mismo. casi perfectamente con el georradar. Sí, podrías ver cualquiera de estos puntos, cualquiera de los azules de aquí, y se alinean con los rojos de aquí. En este punto, ya estamos sobre la línea verde. Antes estábamos buscando aquí debajo de la línea verde. Pero ahora aquí arriba es rojo. Veamos más de cerca. ¿Lo puedes ver? Todo es rojo, es denso, es duro y sólido, lo que bloquearía el gamma. Y ahora vamos a voltear esto. Y voy a pensar, bueno, encontraremos un punto azul, pero aquí en este lugar, mira lo que hay, lo opuesto de lo que esperábamos. Y no solo lo que yo esperaría, sino lo que vimos justo ahí. Era consistente, con compactación fuerte y bloqueando los gammas. Pero ahora es amarillo. Lo más alto. Y no solo es alto, es más alto ahí. ¿Lo ves? Es algo que no tiene sentido para mí. ¿Alguna vez habías visto eso en un choque? No, nunca, no había visto algo así. Hay algo aquí, hay algo único en este punto sobre la línea verde. Como inspector de accidentes, y lo he hecho toda mi vida, hay algo ahí bajo la tierra. Hay algo causando estos cambios, hay algo diferente.
¿Y qué causaría ese contraste, la alta densidad con la alta radiación? Lo único que recuerdo es que al usar un radar de sondeo terrestre, materiales como el neumático y también el polietileno pueden crear la ilusión de alta densidad. Pero eso permitiría que los gamma atraviesen porque no podía bloquear los rayos gamma. Luego de analizar los datos, David Susi no puede descartar la posibilidad de que fue un globo Mogul lo que se estrelló en Roswell. Bueno, un globo Mogul está hecho de algo como neopreno, ¿no? Exactamente. Eso para mí lo explica todo. Eso es lo que yo buscaría entonces. Es la suposición que haría y la que trataría de probar. Susi admite que su análisis es solo una suposición con bases y que el reporte del gobierno del 95 en el que se basó no proveyó evidencia física, pero afirmó que fue un globo Mogul lo que se estrelló en Roswell. Un reporte que millones de estadounidenses aún no creen. ¡OVNIs! ¡OVNIs! ¡Tenemos derecho a saber! Si este grupo de 100 protestantes está en lo cierto, el gobierno estadounidense está encubriendo el secreto más importante de todos los tiempos, que alienígenas tuvieron contacto con terrícolas. Dijeron, ¿qué hay de los cuerpos? ¿Por qué tantas personas dijeron cosas como, cuando era niño vi esto y estas cosas? Los hombres de la Fuerza Aérea recogieron cosas en el desierto. Y me pregunto, ¿cómo explicar eso? En esa infame conferencia de prensa de 1997, donde la Fuerza Aérea reafirmó su historia del globo Mogul que se estrelló en Roswell, también revelaron un segundo reporte que, según muchos, le quitaba credibilidad a toda la explicación. Confiamos que una vez que el reporte salga y el público lo lea, no se volverá a hablar del incidente Roswell. Este segundo reporte ofrecía lo que la Fuerza Aérea consideraba como una explicación lógica para calmar a los estadounidenses que creyeron que las historias de los testigos sobre los aliens en Roswell eran verídicas y convincentes. Los cuerpos vistos en el desierto de Nuevo México eran probablemente muñecos de prueba usados por la Fuerza Aérea con fines científicos. Otras investigaciones revelaron información explicando las historias de cuerpos alienígenas relacionadas al incidente Roswell. El segundo reporte, llamado Caso Resuelto, fue acompañado de una película producida por la Fuerza Aérea. El objetivo principal del proyecto era estudiar métodos para regresar un piloto o astronauta a la Tierra a salvo con un paracaídas en caso de tener que ser eyectado en alturas extremas. Para estas pruebas, se transportaron muñecos a 98,000 pies con la ayuda de globos. La Fuerza Aérea contaba con que cualquiera que pensara haber visto al ejército recuperando un cuerpo alienígena creyera que se trataba de alguno de los muñecos de prueba usados por el ejército. Muchos de los muñecos cayeron dentro de territorio del ejército y fueron vistos por ciudadanos locales. Las examinaciones críticas de avistamientos de aliens coinciden con las características físicas de estos muñecos, al igual que con el lugar y su propósito. Creo que es lógico asumir que algunas personas vieron ambulancias de la Fuerza Aérea en el lugar, vieron camillas, bolsas para cadáveres, porque allí se pusieron los muñecos para protegerlos. Y cuando juntas toda esa información encontrarás que todo coincide con las ocurrencias de Roswell de la época. En la conferencia de prensa, el problema con la explicación de la Fuerza Aérea era obvia para los reporteros. Sus prácticas con los muñecos no fueron en 1947. Empezaron a principios de los 50. Ellos hablan de 1947, pero ustedes de los muñecos que usaron en los 50, una década después. Bueno, me temo que el problema que tenemos es una confusión de tiempos. No sé qué vieron en el 47, pero seguramente fue del proyecto Mogul. El escritor e investigador de ovnis, Don Schmidt, cree que la Fuerza Aérea fue irrespetuosa al insinuar que la edad de los testigos afectaba su lucidez. Oh, una confusión de tiempos. Nueva enfermedad, no está en los libros médicos. Creada por el Pentágono. Entre más envejeces, empiezas a confundir no solo los años, sino también las décadas. Pero el problema es
que todo el personal involucrado que estaba en el 47 ya no estaba en el 52. Entonces, ¿cómo es que confundieron los muñecos de prueba del 52 y no estaban aquí? Coronel, permítame preguntar una vez más. Dice que este caso está cerrado y que la gente debe creerles, pero hay una gran laguna. Dice que ellos confundieron la fecha. ¿Qué otra explicación puede darles, además de decirles, bueno, creemos que se equivocaron por 6 años? No tengo otra explicación, lo siento, no tengo otra explicación. Veo los hechos tal como los estudiamos. No tengo otra explicación además de lo que ya le dije. Pero ¿cómo? Sí, dígame. ¿Cómo es que es un caso cerrado? Porque revisamos toda la información y hubo una conclusión y no hay más nada que agregar. ¿Cómo sabe que no lo están usando a usted? ¿Cómo sabe usted que sabe la historia completa? ¿Seguro que usted no es parte de una coartada voluntaria o involuntaria? Sí, estoy seguro, pero como el coronel Weaver, quien seguro han visto en televisión, dijo alguna vez, no podemos guardar secretos. ¿Cómo mantendríamos una conspiración o una coartada? Eso pasó en el 53. ¿Cómo alguien lo confundiría con el 47? La memoria falla con los años. Creemos que esto responde a varias preguntas. Las responde con lógica y con integridad. Me emociona saber qué encontraste. Bueno, hay 2 tipos de W mayúsculas que encontré en el diario. Ben Smith está con la documentóloga forense Jennifer Nasso, quien ha estado analizando muestras de caligrafía de algunos oficiales del grupo de bombarderos 509. Está revisando si alguno pudo haber escrito el misterioso diario que le pertenecía a su colega Jesse Marcel. El coronel William Blanchard, comandante de la base aérea de Roswell, seguro sabía de cualquier operación secreta en su sector. Cuando veo la de Blanchard, hay algunas diferencias, pero la verdad no son muy grandes. Entonces, según tu juicio profesional, no hay suficiente información para confirmar o descartar algo. Correcto. No hay forma de concluir si es o no el autor del diario, basándonos solo en una firma que tenemos. Claro. En la muestra de Walter Haut noté que hay varios estilos combinados de escritura. El teniente Walter Haut era el oficial de información pública del Grupo 509, quien bajo órdenes del coronel Blanchard redactó la famosa nota de prensa del disco volador recuperado. No está todo en cursiva ni en letra de imprenta, entonces algunas letras están conectadas y otras no. Se nota una diferencia entre lo que veo en las letras cursivas del diario. Aquí está la palabra and en inglés del diario. ¿Ves la formación de la A? Sí. ¿Cómo empieza a las 2 en punto? Y luego en contra de las agujas del reloj y hace otro arco. Cuando vemos al and escrito por Walter Haut... Oh, totalmente diferente. Se nota que este diario no fue escrito por Walter Haut. Las características que he notado hasta ahora no son similares a las que veo en el diario. Sí. La siguiente muestra es la de Robert Shirky. Bien. El teniente Robert Shirky era el oficial asistente de operaciones del Grupo 509. Él también dijo que Jesse Marcel decía la verdad. Afirmó haber visto los restos del choque Roswell y creyó que estos eran extraterrestres. Aquí tenemos la palabra July en inglés. Ajá. En el diario. Mira la formación de la J mayúscula. Bien. Aquí, en la palabra July, mira la formación de la J y compara su escritura con la muestra. Creo que vuelvo a notar un contraste deliberado en los trazos de esas 2 diferentes formas de escritura. Y lo que estamos buscando es un patrón en la escritura. Y cuando Easley hace este trazo alargado, Bean es un trazo largo y exagerado. El mayor Edwin Easley estaba a cargo de la seguridad en la base. Él habría sido el responsable de salvaguardar los restos y controlar quienes tenían acceso a estos. Y lo ves de nuevo. Ves que eso se repite en toda su muestra, mientras que en el diario solo tienes el punto encima de la I. Por lo que hay diferencias en esta muestra de escritura también. Rayos, bueno, eso nos deja Patrick Saunders.
Patrick Saunders era el suplente del coronel Blanchard, su mano derecha. Él debió haber estado en la habitación donde Marcel fue a reportarle todo al coronel luego del choque. Hay algunas palabras y combinaciones de letras que veo y coinciden. Una de las palabras en común en el diario y la muestra es anything. Y si ves la escritura del diario, Bien. levantan la pluma luego de la Y, entre la Y y la T. Y lo ves de nuevo aquí. Cierto. La Y termina Eso y es luego muy característico. lo mismo aquí. Ajá. Y en la muestra asignada Vaya. vemos esa combinación también, donde la pluma se detiene entre la Y y la T. Lo describiría más como una característica general, Bien. pero por ahora es una similitud. También cuando ves la formación de las letras, la terminación de la Y en las tres anything del diario terminan hacia abajo, no hay trazo hacia arriba, Sí. termina hacia abajo. Si detallas la altura entre la T y la H, aquí la H es más alta que la T. Y eso se repite en las preguntas. La H y la T. Y ves que la H en la muestra también es más alta Bien. que la T. Entonces, ¿ves suficientes datos como para excluir a este candidato o aún es una opción? No creo que haya suficiente para descartar a este candidato aún. De todas las muestras, en la de Patrick Saunders veo potencial. Este hombre es el nexo de los secretos, porque Patrick Saunders tenía acceso a los documentos, escuchaba cada llamada, veía todo lo que el coronel Blanchard veía. Y si él es el autor del diario, habremos resuelto un gran misterio. Era el suplente del comandante de la base, su mano derecha. Pero ¿quién es Patrick Saunders? ¿Cuál fue su rol en el incidente Roswell? ¿En qué creía? ¿Y si escribió el diario que Jesse Marcel guardó por años? ¿Qué secretos compartieron ellos dos? El investigador Ben Smith localizó a los 5 hijos de Saunders. Entonces tenías 3 años en 1947 y tú vivías en Roswell. Sí, vivíamos en Roswell, en la base. ¿En la base? Sí, vivimos ahí como hasta 1950. ¿Y podrías hablarme un poco de tu padre? Bueno, mi padre era un oficial muy orgulloso. Era un hombre muy amigable. Y aunque podía ser serio, también era alguien muy divertido. Cuéntame un poco sobre su rol en la base de la Fuerza Aérea del Ejército en Roswell. Él estaba a cargo de asignar las tropas de limpieza para el lugar del choque. Participó en la primera reunión que hubo con el coronel Blanchard luego del choque. ¿Y cuál fue tu reacción al saber sobre el rol de tu padre en la base de la Fuerza Aérea del Ejército en Roswell? Ya sabes, no había nacido cuando pasó. Años después oí a mi hermana hacerle preguntas y hablarle, pero pensé que los otros padres decían cosas igual de geniales. ¿Sabes si él vio o tocó los restos o habló de algún reporte que describiera los restos? Dijo que sabía que no era un globo meteorológico. ¿Él estaba seguro de que no era un globo meteorológico? Absolutamente. Es una de las cosas que recuerdo que me dijo más de una vez. Y que sabía que no era un globo meteorológico porque trabajó con ellos en el espionaje de Rusia. Sí me dijo que los restos ayudaron a desarrollar los aviones de combate silenciosos y que había similitudes entre los aviones de combate y lo que se estrelló en Roswell. Eso es fascinante. La hija de Patrick Saunders dice que su padre le dio un libro sobre el incidente Roswell y escribió comentarios en los márgenes. Escribió números de páginas y luego de eso resaltó oraciones que consideró muy importantes. En la página 142 resaltó: Patrick Saunders fue un mayor y ayudante en la base.
Su trabajo requería que él se encargara de asignar las tropas de limpieza para los restos en el campo de escombros. ¿Alguna vez compartió los nombres de quienes limpiaron el área? No, únicamente mencionó que él cambió los números de series y que cambió o destruyó archivos que hablaban sobre eso. ¿En serio? Entonces tu padre ciertamente estuvo involucrado en la coartada y el cambio de los números de la serie de los hombres soldados. Que limpiaron los escombros. Vaya. Y también destruyó archivos. O tal vez los cambió. Una figura clave para el misterio, Jesse Marcel Sr., confirmó que no hubo una coartada, que no estaba sujetando los restos reales en la foto de prensa. Sí, él se preocupó por el mayor Marcel y las cosas que decía. No mencionó que no debió decirlas, él solo mostró su preocupación por hablar sobre esas cosas. Sabes, Jesse Marcel parecía algo angustiado por el hecho de que tuvo que guardar este secreto y mentirle al público por el bien de su país, lo que él creía importante para la seguridad nacional. ¿Alguna vez notaste a tu padre angustiado por la respuesta oficial del gobierno sobre lo que recuperaron ahí? Creo que era muy difícil para él guardarse todos los secretos que sabía. Incluso si otros hablaban de eso o escribían libros sobre ello, no era fácil para él. Se tomaba su rol como oficial de la Fuerza Aérea y defensor de la seguridad nacional. Se lo tomaba muy en serio. Y sí, él hizo lo que tuvo que hacer y lo que le ordenaron sin cuestionarlo. Nos advirtieron no hablar sobre Roswell fuera de la familia. Y nosotros generalmente no lo hacíamos. Es la primera vez que le he contado a alguien lo que dijo él. Algunas de las amenazas que otros describían eran intimidantes, como amenazas a tu carrera, a tu seguridad, a tu legado o incluso a tu... Toda su familia estaba en riesgo. Totalmente. ¿Crees que él los protegía de los secretos que él sabía? Totalmente. Él dijo que el mundo no estaba listo para saber la verdad de lo que pasó en Roswell. Y le pregunté a qué se refería con eso, y entonces dijo, bueno, podría causar un gran revuelo y problemas. ¿Por qué? Porque no estaban seguros si los seres eran amistosos o no. Al decir seres, ella asumió que su padre se refería a extraterrestres. Los aliens que enviaron la nave que se estrelló aquí en Roswell. Conociendo a tu padre, ¿qué crees que pasó en Roswell en 1947? Conociendo a mi padre, si hubiese sido un globo meteorológico, él lo habría dicho y caso cerrado. ¿Crees que él tenía respuestas sobre quiénes eran esos seres, de su procedencia o de lo que querían? Creo que él tenía muchas preguntas sobre ellos. No creo que hubiera tenido respuestas sobre lo que encontraron en Roswell. Creo que un hombre llamado Patrick Saunders pudo haber escrito el diario. Vaya. Eso me tiene muy emocionado. Es interesante, porque eso nos trae una nueva persona para investigar. Abre muchas nuevas posibilidades, ¿no crees? Sí, eso creo. La posibilidad de que Patrick Saunders, uno de los oficiales colegas de Jesse Marcel, haya escrito el diario que él tenía, le da un increíble giro a la investigación de Ben Smith sobre lo ocurrido en Roswell. Ahora, Smith quiere revisar los resultados de su investigación con Joe Papalardo, el periodista de aviación veterano que ha consultado desde el inicio. Ninguna explicación estará completa si no cuenta con ninguna evidencia física. Por favor, dime que hallaste una nave. Oh, amigo, ojalá pudiera decirte que volví con la evidencia que prueba que fue un globo mogul, definitivamente.
o que fue una nave espacial extraterrestre. No he encontrado nada que lo confirme y eso es frustrante. Bueno, si fuera fácil ya estaría resuelto, así que ahora quisiera escuchar qué fue lo que descubriste. Shockwave dice que tiene una pieza de una nave alienígena. Lamentablemente, el laboratorio no encontró nada extraterrestre en ese metal. Yo creo que no le concierne a la investigación de Roswell, de todos modos. La encontraron a unos metros de las llanuras de San Agustín, pero eso va en contra de la evidencia establecida por los ufólogos. Tomando esto en cuenta, sabía que ibas a llevar mucha tecnología genial para investigar el posible lugar del choque. ¿Encontraste algo que indique que algo sucedió? Encontramos una señal magnética muy extraña cerca del lugar del choque identificado por los testigos. Tomamos unas muestras del suelo, pero no pudimos saber ni por qué se creó esta anomalía. No tenemos evidencia absoluta que pruebe que algo de origen extraterrestre se estrelló ahí. ¿Pudiste encontrar algo que indique que algo más se estrelló? Al sur del campo de escombros establecido, el investigador de la FAA encontró un extraño contraste de datos y no sabemos qué significa. No es metal porque nuestro magnetómetro no detectó ningún metal. Puede que haya algo como una especie de capa de plástico o neopreno allí. Eso sí apoyaría el argumento de que un globo se estrelló ahí y que hay restos físicos de este. Eso sería una conclusión razonable. Por lo menos para quienes no creen en ovnis como yo, y probablemente me conformaría con eso. Sí. Bueno, aún hay muchos datos confusos y aún intento armar el rompecabezas. Pero estoy seguro de que el gobierno le mintió a los estadounidenses sobre lo que había en el campo de escombros. Había otros Jesse en la unidad del grupo del 509 que pensaban lo mismo que él. He pasado mucho tiempo con la familia Marcel. Creo que como mínimo lo que quieren es vindicación. Los 3 nietos de Jesse Marcel han estado esperando ansiosos los resultados de la investigación de Ben Smith y quieren saber lo que encontró en el extraño diario. Gracias, chicos, por tomarse el tiempo de comunicarse conmigo. Quería hablarles para compartir algunos datos interesantes del caso y unas sorpresas inesperadas. Hay una cosa que le falta a la investigación y es evidencia. Bueno, hay una pieza en algún lado. Pero no la hemos encontrado aún. Claro. Jesse, estuviste conmigo en Pensilvania cuando fuimos con el criptoanalista. Sin la clave, la otra mitad del rompecabezas, no podemos descifrar el código. Y solo nos queda seguir buscando la otra mitad, lo cual es un reto para nosotros porque no sabemos quién lo escribió. Me enfoqué en un círculo reducido del grupo 509 para verificar si alguien de ahí había escrito al diario. Recolecté algunas muestras de caligrafías. Hay un individuo cuya letra, según la muestra que tenemos, coincide hasta cierto punto con el diario. Oh, interesante. Es la del ayudante de la base del grupo 509. Bien. El segundo al mando, un hombre llamado Patrick Saunders, era muy cercano al coronel Blanchard. Tan cercano que fue el padrino en la boda del coronel Blanchard. Oh, vaya. Para mí, siendo oficial de inteligencia, si había alguien con acceso a información, era este hombre. Definitivamente. Es muy emocionante. ¿Alguna vez su abuelo les mencionó ese nombre? No recuerdo que dijera ese nombre. Obviamente tenía que ser cercano al abuelo si él le dio ese diario. Logré localizar a sus hijos. Muchas de las cosas que Patrick Saunders le contó a sus hijos coinciden con lo que Jesse Sr. le dijo a ustedes 3. Que no era algo de este mundo y que había una coartada. ¿En serio? E incluso mencionó que él fue el responsable de organizar la coartada al cambiar los registros con los nombres de aquellos involucrados en la limpieza del campo de escombros. ¡Oh, por Dios! Otra coincidencia en la historia que Saunders contó a su familia es que dijo casi las mismas palabras, casi iguales. El mundo no está listo para este tipo de información. Oh, sí. Y, Denise, estuviste conmigo en Houma. Tu primo mencionó lo mismo. Sí, esas mismas palabras. La miró con sus ojos vidriosos y le dijo, hay cosas para las que este mundo no está preparado.
Me pregunto si se pusieron de acuerdo para usar casi la misma terminología. Esto es simplemente asombroso. Creo que está más cerca de la verdad de lo que cualquier otra persona ha estado. Eso parece. Otro comentario interesante que Patrick Saunders hizo me recordó a Jesse Sr. Él pensaba que Jesse había hablado de más, que dijo algo que no debía, que le contó demasiado al público. Cuando el abuelo habló en 1978 y contó la historia de lo que pasó, me pregunto si eso le preocupó, porque a mí me preocuparía si yo estuviera tratando de mantener una coartada y un hombre viniera y dijera, no, lo que todos vieron no era algo de aquí. Sí, el deber de quedarse callado es un compromiso poderoso. Creo que fue muy valiente que hablara y lo contara, porque eso era contra el protocolo. Él creía que todos merecían saber la verdad y que la coartada tenía que caer. Bueno, empezamos este viaje juntos, intentando descifrar el diario y probar la honestidad de su abuelo con evidencia física. Al fin no logramos cumplir eso. ¿Cómo se sienten con esa investigación? ¿Qué les dice eso sobre su abuelo? En verdad, le agrega más credibilidad a las historias y creo que estamos más cerca que nunca de resolver esto. Estoy de acuerdo. Creo que todo lo que tú descubriste ha ayudado a confirmar que mi abuelo y mi padre nos decían la verdad y que ellos querían que todos supieran lo que en realidad pasó. Estaba viendo el diario y encontré una frase que creo que captura parte de la investigación y esta dice: mantén tu mirada en la rosquilla y no en el hoyo. Si nos enfocamos en la falta de evidencia, el hoyo, en medio, nos olvidamos de todo lo que hemos encontrado. Creo que este diario tiene más secretos escondidos, más evidencia además de la que hemos encontrado hasta ahora. Y me niego a dejar este caso de lado. Para algunos, Jesse Marcel era un hombre honesto y valiente. Para otros, un hombre que se dejó llevar por su imaginación. De cualquier modo, él creyó ser testigo de un evento extraordinario y él no estaba solo. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.